Gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder primero escudriñar su palabra, buscar de su presencia y de dejarnos usar, ¿no? para su gloria y para su honra. Hoy voy a hablar de un capítulo de la Biblia que me gusta muchísimo, muchísimo, y estoy segura de que aquí a todos les gusta mucho, mucho. Y es el Salmo 23. Yo sé que muchos aquí se lo saben de memoria. ¿A que sí? Todo el capítulo. Entonces me gustaría hacer un pequeño ejercicio y yo voy a leer, yo tengo la versión, la Biblia de las Américas. Sí. No tengo la cubana. Sí, quería usar la de las Américas, que es como un poquito más literal y bueno, me apetecía. Y me gustaría que mientras yo leemos, que nos quedemos con aquello que nos resuena, ¿no? Aquella frase de la que la lees, el corazón se te mueve o hay algo ahí, ¿no? Ay, esta frase, esta para mí, esta me gusta. Quedémonos con ella simplemente, ¿vale? Entonces, voy a leer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué precioso, ¿verdad? Es una palabra como muy potente. Sí, sabemos que muchos capítulos del libro de Salmo los escribió David. Y este precisamente es de David. Es como una oración, ¿no? Una oración que nos gusta mucho, nos apoderamos de ella y a veces la vemos como hasta como una promesa, ¿no? Así la llegamos a sentir, porque es que realmente es una palabra que tiene mucho poder. Y es verdad que es una frase tal, yo no sé en España, pero en el mundo latino, por ejemplo, es una frase, digo, es un capítulo que a veces hasta te los encuentras en póster. ¿Póster? Sí, ¿no? Sí. En un póster que tú lo enmarcas y en muchos hogares ustedes van a ver. O a veces el primer versículo nada más, ¿no? Yo he llegado a hogares, por ejemplo, donde está abierto allí, la Biblia está abierta y bien está en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Sí, y la verdad que es bonito, ¿no? Porque es como una muestra, ¿no? De esa confianza, tal. Ahora bien, sí que el Señor me hacía como reflexionar, ¿no? Está bien que lo tengamos como de bandera, ¿no? Pero más allá es esta palabra, esta promesa, esta oración es mucho más efectiva cuando la digerimos primero. Porque a veces se nos convierte como en amuletos, ¿no? Aquello de tener la Biblia abierta empolvada, allí en ese capítulo,
y ahí está, ¿no? Como que nos defiende tener la Biblia abierta. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, en las casas de todos los hermanos había una Biblia abierta en un salmo. Y entonces, claro, yo quiero pensar, ¿no? Que si estaba ahí la palabra, era porque primero se había digerido, era porque primero te la habías comido, ¿no? En Ezequiel 3.1, ¿quién me puede leer Ezequiel 3.1? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Sí, ¿no? La imagen es como muy fuerte, ¿no? Cómete este rollo. Es un simbolismo, ¿no? Es un simbolismo que lo que nos muestra es que el profeta primero tenía que tragar, masticarse él, rumiar, deshacer, digerir a través de todo su órgano digestivos, ¿no? Su órgano digestivo, para que él primero lo tuviera en sus entrañas, lo que iba a hablar, lo que iba a compartir en aquel pueblo. Se trata primero, ¿no?, de que nos entre a nosotros, ¿no? No sé quién me contó una anécdota de una casa que él llegaba y en aquella casa, siempre en la mesa, así muy bonita, la mesa del comedor, había un cesto con un montón de frutas. Pero en esa casa nadie comía fruta. Era como, lo tenían así como decorativo, se veía muy bonito el cesto de frutas. Yo decía, pero es raro, porque en esa casa nadie come fruta. Entonces, claro, yo pensaba, así no nos puede pasar así, ¿no? Tener ahí como la palabra abierta, los textos bien bonitos, ¿no? Enmarcados y tal, pero todavía no nos lo hemos comido nosotros, no nos hemos nutrido nosotros, no nos hemos saciado nosotros de esa palabra, de esa fruta, de esa comida espiritual, ¿no? Y no sé, quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión que se me venía a mí, ¿no? Porque a mí este salmo es que me encanta, y muchas veces lo oro y tal, pero el Señor me decía, mastícalo más, ya sé que te lo sabes de memoria, pero sácale más, digiérelo, ¿no? Trágatelo. Y bueno, quería compartir eso con ustedes. Luego también quiero compartir otro detalle, ¿no? Por ejemplo, no solo nos pasa con la Biblia, ¿no? Con textos preciosos que nos gustan, tal. También nos pasa a veces con procesos formativos, ¿no?, que estamos teniendo, valga el comercial, el discipulado, ¿no? El discipulado, a mí Aida por lo menos me ha insistido muchísimo. Silvia, aquí no se trata de pasar al siguiente capítulo, no se trata de llegar al capítulo 10, al capítulo 14, bien, ya voy a terminar, ya voy a tener el diploma, ¿no? No se trata de esto, me decía. Tú no corras, porque yo a veces llego disculpándome, ay, Aida, perdóname, es que yo esta semana no he podido leerlo, y ella, tranquila, yo prefiero que no, que vengas y que hablemos y que oremos y que compartamos de otras cosas, de la vida, de algo, a que vengas con él leído, corriendo y deprisa, por marcar tarjeta, por salir del apuro, pero a ti no te quede nada, dentro, no va de eso. Ella siempre como me ha recalcado, yo sí, es verdad. Entonces, también, ¿vale? También, el discipulado también es para masticarlo, para estarlo llevando en la semana, para estarlo
intercediendo, orando, para irlo meditando en el autobús, el coche, cuando vas al trabajo, cuando vuelves, ¿no? Ahí como la vaca, ¿no? La vaca, que dicen que la vaca del estómago, bueno, tú sabrás mejor, Julián, dicen que lo vuelve a sacar del estómago, se lo vuelve a traer a la boca, y lo vuelve a masticar y le vuelve a sacar más jugo, más tal. Esa es la imagen, ¿no? De la palabra del Señor. Así, así, ojalá no volvamos como la vaca. Masticando, masticando. Bueno, pues entonces, un aspecto así como importante que me gustaría, bueno, pues exponer es en el capítulo, en el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor. Se dice rápido. Es una frase bien bonita, pero también con mucha profundidad, ¿vale? Es mi pastor, ¿no? Es como una confesión para David, ¿no? Y acuérdense que esta es una oración de David, ¿no? David en aquel momento era un rey. Era un rey. No era cualquier gato. Y este hombre, que era imperfecto, ya lo hemos visto, ya lo hemos leído, ya se ha hablado de esto, y este hombre se ponía de rodillas, bueno, no sé si se ponía de rodillas, yo me lo imagino humillado, yo me lo imagino en una actitud humillada, ¿no? Diciéndole al Señor: tú eres mi pastor. Yo digo, ¿por qué uso la imagen de pastor? O sea, como comparándose él con una oveja, ¿no? Digo, ¿por qué con una oveja? ¿No? Y bueno, tiene una respuesta como fácil, ¿no? Él usa la metáfora de la oveja porque David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Y él sabía cómo se comporta la oveja y él sabía cómo se comporta el pastor. Y él, a mí me parece una actitud o una postura de mucha humillación delante de Dios cuando él se pone en la identidad o en la postura de una oveja. Porque una oveja era y es la misma oveja hoy en día, parece, ¿no? Es muy débil, muy frágil, muy vulnerable, muy indefensa. Una oveja no tiene muchas maneras de defenderse ante el enemigo y tiene varios depredadores. Y muy obediente. Y obediente. Pero bueno, a veces se despista, ¿eh? Tiene también esa capacidad esa incapacidad, que también a veces se despista y se sale del grupo, se despista, se sale del grupo y acaba por ahí perdida. Esa va a ser otra prédica. Pero sí, bueno, pues me gustaría como resaltar este aspecto, ¿no? Este aspecto en que David se pone... ¿Todo bien, Juan? Sí, todo bien. Gracias. Vale. Donde él se pone en esa postura, en ese lugar de una oveja, ¿no? Entonces, a mí me parece que él sabía cómo se comporta el pastor también, el pastor amoroso, el pastor protector, el pastor que defiende, porque él fue pastor, él sabía. Entonces, por eso se pone en esa postura, ¿no? Entonces, claro, yo reconozco que
a mí personalmente, ¿no? Como que me cayó el 20 de decir, oh, pero es que si yo veo, si yo digo, el Señor es mi pastor, nada me falta, es porque yo me estoy considerando, ¿no? En esa posición de oveja, o debería, ¿no? Y claro, yo también me considero débil, ¿no? También me considero vulnerable, yo soy débil al pecado, a la tentación, ¿no? Al desánimo, somos débiles a la enfermedad, a las adicciones, a las manipulaciones, al engaño del enemigo, ¿no? A la destrucción. Pues sí, realmente sí, nosotros tenemos esa vulnerabilidad, ¿no? Esa debilidad. Y entonces, el Señor me dejaba ver, ¿no? El Señor me dejaba ver que hay momentos de nuestra vida que nos hace falta, que es necesario humillarnos, o las circunstancias nos llevan a humillarnos a tal grado de sentirnos una oveja desprotegida, enferma, con miedo, con frío, en peligro, herida. ¿Cuántas veces, no, de mi vida he estado así? Y es cuando he dejado obrar al Señor, cuando me he rebajado hasta ese punto, ¿no? Y solo entonces es cuando yo permití que llegara mi pastor y me pudiera abrazar, y me pudiera tranquilizar y me dijera, calma, yo estoy aquí, estate tranquila, no estás sola, yo te voy a curar, yo te voy a llevar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto, ¿no? Y entonces, la verdad que me emocionaba cuando el Señor me mostraba, sí, claro que ha habido momentos así, pero el Señor a mí me llama a una permanencia en esa actitud de oveja, en esa actitud de humillación, de humildad, ¿no? Yo tengo un pastor, tú tienes un pastor, ¿no? Hebreos 13:20 dice, Jesús es el gran pastor de las ovejas, ¿no? Y entonces, a mí, hermanos, personalmente me quebrantó esta palabra, esta parte, ¿no? Que la he dicho siempre como muy a la ligera, como un amuleto, pero el Señor me ha mostrado más cosas a mí y el Señor me llama a esa humildad diariamente, hasta en mi oración. Yo tengo deseo como de cambiar mi oración, porque Él es mi pastor, no es mi lámpara mágica, no es mi genio, no es mi jefe. Él es mi pastor, ¿no? Luego, otro aspecto que también me llamaba mucho la atención es nada me falta, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y en el nada me falta, también el Señor me llevaba, ¿no? Me llevaba a mostrarme cosas. Y es que a veces... el Hebreos 13:20. Cuando el Señor me dice, nada me falta, y yo le creo, soy capaz de creerle, verdaderamente he visto la gloria de Dios. Porque cuando yo soy capaz de creerle a Dios de que nada me falta, dejo de poner la mirada en lo que me falta y la pongo en lo que tengo. Porque el ser humano y porque los valores que mueven ahora mismo a este mundo, el consumismo y todo lo demás,
nos llevan por otro camino, ¿no? Pero cuando yo le creo a mi Señor, dejo de pensar en las cosas que me hagan falta. Incluso cuando estoy pasando por una prueba, por una situación dura, dolorosa, por una circunstancia difícil, también podré decir, el Señor es mi pastor y nada me falta. Esto es muy fuerte, ¿no? Y algunos me dirán que no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que la experiencia del cristiano maduro, que es a la madurez a la que el Señor nos lleva, vamos a llegar todos a esa convicción de que nada nos faltará, ¿no? Y sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, sea cual sea, nada nos falta, nada nos faltará. Es una promesa, bueno, es una oración, pero para mí es una promesa de que Dios está allí con nosotros y que Él es el que va a dar lo que necesitamos. Yo he tenido momentos de crisis y entonces, cuando me he visto en mi actitud humillada, de decir, ya no puedo más, se me acabaron mis fuerzas, se me acabaron mis recursos, yo ya no puedo hacer nada, me veo indefensa, como una oveja, es cuando he visto la mano de Dios, cuando he estado al borde de la separación, cuando he estado al borde de la muerte, al borde de la depresión, con lo cual al borde de la muerte, cuando he estado... cuando mis hijos han estado al borde de la perdición. Yo creo que como padres también pasamos muchas cosas de estas, ¿no? Y es cuando ahí ya nos vemos que no podemos más. Somos esa oveja acorralada, que estamos en un abismo, que viene el lobo, que se acaba el mundo. Y allí es cuando nosotros dejamos, yo he dejado a Dios ser Dios y nada me ha faltado. Él ha proveído. Aunque he pasado por la tribulación, aunque he pasado por la dificultad, ahí es cuando yo he podido soltar mi seguridad, es cuando yo he podido soltar el control. Dice más adelante, en lugares de verdes pastos me hace descansar, dice su palabra. No sé cuál es la frase que tú elegiste, pero a mí esta me encanta. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Nos promete descanso. ¿Qué pasa? Que para no solo el descanso, no es necesariamente el descanso físico, ¿no? Para descansar, vamos a hablar físicamente, ¿no? Para poder dormir, un niño, por ejemplo, para poder dormir, o cualquiera de nosotros, pero voy a poner de ejemplo un niño, yo trabajo con niños, los niños necesitan confiar. No se duermen en cualquier parte. Usted se ha fijado cuando sus hijos eran pequeñitos y usted se iba a casa de su madre, a casa de su hermana, a casa de alguien, ¿no? Dios mío, cómo le costaba al niño dormirse. Ay, no sé qué le pasa al niño, tal, no duerme, porque no tiene su cuna, porque no tiene su cama, porque no tiene... Papá y mamá están allí, pero el niño hay algo que no le cuadra, que es distinto, no es su habitación, no es su cama, no es su almohada, no es su casa. Entonces el niño pues no puede dormir, no se puede entregar al descanso, no confía, no se siente a gusto, no se entrega al niño, ¿no? Entonces así nos pasa a nosotros a veces, ¿no? No somos capaces de descansar, de estar tranquilo ante una nueva situación, ¿no? Porque no somos capaces de confiar, de entregar, de soltar. ¿Somos así o no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, personalmente, el Señor me llama como a esa entrega, ¿no? Para poder descansar en Él, ¿no? Para poder descansar, tengo que soltar, tengo que confiar. Él tiene el control de toda la situación. Deja de ofuscarte, deja de estresarte.
te estás enfermando, porque tú lo quieres solucionar todo allí, desde la cabeza, y acabamos enfermas, acabamos estresadas, irascibles, sin gozo, sin paz. Yo no sé a ustedes, hermanas, pero a mí esto me pasa muy seguido. Muy seguido. Y me sé el Salmo 23 de memoria. Creo que todos. Es cierto, es cierto. Hermano, yo creo que es que me falta seguir masticarlo, tragarlo, volverlo a sacar como la vaca, volverlo a masticar, digerirlo, nutrirme, creérmelo. Eso es lo que me falta, que se me grabe en las venas esta palabra, esta promesa, esta oración, porque la palabra es verdad. Amén. Es verdad y es realidad. Y cuando la ponemos por obra, vemos grandes milagros, porque son milagros los que vemos ya. Son maravillas y son milagros del Señor. Y bueno, me gustaría cerrar, ya estoy llegando al final. Bueno, haciendo mención de dos aspectos muy importantes de lo que es una oveja, ¿no? Y es que una característica de la oveja, ¿no?, es que va en rebaño. Va en rebaño. Por los siglos de los siglos ha ido en rebaño, ¿no? Los perros no van en rebaño. No sé, es una característica propia de ellas, ¿no? Y es que, claro, al verse tan débiles, tan vulnerables, tan indefensas, ¿vale?, ellas tienen más probabilidades de vivir, de proteger, de sobrevivir, ¿no?, de proteger la especie cuando van en grupo, porque así cuidan a los bebés van en medio, ante el peligro, ellas se juntan, ¿no?, y los bebés están como en el medio, los bebés están guardados, porque si no, los bebés serían los primeros que se los devoran. Por eso los meten en medio. Claro. Entonces, decía yo, ay madre, qué sabiduría tiene esta palabra. Claro, los cristianos somos así. Los cristianos ovejas. Porque a veces se nos mete el cristiano cabra. ¿Han oído hablar del llanero solitario? ¿Se acuerdan de unos dibujos? Pues también hay el cristiano solitario, ¿eh? Yo he jugado mucho al cristiano solitario y a la cristiana cabra. Que no me ha gustado cómo va el rebaño. No, es que este rebaño debería ir así. Y no va así que yo me busco mi propio camino, ¿vale? Yo, Silvia. Esto ya lo he contado en otras ocasiones, pero me hace gracia volverlo a contar porque tengo que digerirlo más. Y entonces, ¿qué pasa, no? Que la oveja que se va por ahí, tiene pocas posibilidades de vivir, de sobrevivir, porque tiene muchos depredadores. El enemigo anda allí viendo a ver cómo se lo come. ¿Cómo se lo devora? Exactamente. Entonces, decía yo, sí, qué sabio esto. Es que, claro, cuando, yo creo que lo experimentamos, ¿no? Cuando estamos en una comunidad, cuando compartimos, ¿no?, en hermandad, nos calentamos unos a otros, el testimonio del hermano me ayuda a mí, el testimonio de la hermana nos ayuda, compartir la fe, venir a vivir las alabanzas, no sé, es que no es lo mismo, ¿no?, quedarnos en casa solos, aunque sea oyendo alabanzas y oyendo el mensaje en YouTube, no es lo mismo, ¿no? Se enfría uno. No. Y esto al final aquí lo que dice Brian siempre, ¿no? Que un carbón, una brasa da calorcito a la otra brasa. Y digo yo, ay madre, qué sabia esta palabra, ¿no? Entonces me llamó la atención también ese aspecto, ¿no? De la ovejita. Y otro detalle que también estuve ahí como yo pensando y decía, Señor, pero
esto que se me viene a la cabeza, esto es así. Y bueno, yo lo quiero contar, y es que las ovejas, nunca hemos visto un rebaño de una oveja, un perro, un gato, un caballo, no, ella va con las ovejas. El rebaño es con otra oveja, con sus iguales, con las que comparten naturaleza, ¿vale? Incluso usted no puede poner en el mismo, ¿cómo se dice? Donde se guardan Estable. en el establo, usted no puede poner a cabras y ovejas, no aconsejan, ya está estudiado, porque entre ellas se contaminan los parásitos y otras infecciones, se pelean, ¿no? Entonces, no, el rebaño es de ovejas. ¿Por qué? Porque comparten su propia naturaleza, ¿no? Buenas y malas, pero al final comparten su propia naturaleza. Y entonces, claro, decía yo, pues sí, tiene razón. Una hermana justo un día de estos me comentaba, es que yo tal día me reúno con mis hermanas, es mi día libre, y bueno, pues me reúno con unas hermanas antiguas que ya no veo, que ya no voy a esa iglesia, pero me reúno con ellas. ¿Y cómo me edifica? Porque yo me junto con ellas a hablar de la palabra del Señor, y hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos aquello, y ya no voy a la iglesia de ellas, pero es que a mí me bendice muchísimo, ¿no? Y entonces yo creo que es como, yo veía y digo, anda, mira, sí, como dice la palabra, ¿no? Que nos tenemos que juntar y vibrar con nuestros iguales, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa cuando tú estás pasando una situación, ¿no? Un problema, una circunstancia muy gorda, ¿no? ¿A quién te vas a acercar, ¿no? ¿A quién? ¿A quién le vas a contar tu problema, ¿no? Hermanos, no podemos andarle contando los problemas a cualquiera. O sea, de verdad que no, ¿eh? No es egoísmo, pero no, porque tú no sabes cómo la otra persona recibe, si en el fondo es sincero, si te va a ayudar con una palabra de sabiduría, qué está pasando, ¿no? Y esto me hace ligarlo con otra actitud, ¿no? ¿Cómo se dice? Con otra propiedad de la oveja, ¿no? Y es que la oveja tiene un oído fino, que reconoce la voz de su pastor. También reconoce el peligro, claro, ese es otro tema. Reconoce la voz de su pastor. Estaba viendo un vídeo en YouTube que parecía una broma, ¿no? Estaba el rebaño por ahí y venía una señora y le hacía como el mismo silbido, la misma palabra que le decía, y las ovejas estaban quietas, no se movían ni el zacate. Luego venía otra y le decía la misma palabra, tal. Y otro. Y en esto viene el pastor, se para y dice esa misma palabra, y todas levantan la cabeza y vienen en bandada. Es bien bonito el vídeo en YouTube, es real. Y entonces, claro, escucha la voz de Dios, ¿no? En Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, ¿cómo es? Conocen mi voz, yo las conozco a ellas, no me lo sé de memoria. Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen, ¿no? Entonces, no sé, yo meditaba en esta palabra. Ay, sí, qué bonito, es verdad. Y digo, ¿a quién estamos escuchando, no? ¿Qué estamos escuchando? Las ovejas de Jesús. ¿A quién? ¿Qué voz estamos escuchando, no? Estamos escuchando la voz de Google, ¿no? A veces, de YouTube. Predicaba la semana pasada Antonio, que decía, Abraham era, ¿verdad? ¿No?
cuando sí, el Señor le prometió que le iba a dar descendencia, sí. Y si él, en lugar de creerle a Dios, se hubiera ido a YouTube, decía Antonio, y en YouTube empieza a leer que si con 100, ¿cuántos años tenía? 100 años, que si con 100 años puedes tener un hijo, claro, en YouTube lo hubiera desmentido, le hubiera dicho, no, mira, tal, es imposible, además puedes nacer un hijo deforme, yo qué sé. Entonces, claro, al final ahí él, la fe, o sea, él no le hubiera creído a Dios si lee lo que había en Google, ¿no? Me gustó mucho ese ejemplo, esa metáfora que usaba Antonio, ¿no? De trasladarlo a la actualidad, ¿no? De si le creemos, a quién le vamos a creer, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién acudimos nosotros cuando tenemos un problema? ¿A quién acudimos? ¿Vale? Acudimos a la amiga que nos va a decir lo que queremos oír, ¿no? Acudimos al amigo o acudimos, no sé, a mi jefa, porque sé que de la que se lo cuento a lo mejor me soluciona el problema, ¿no? ¿A quién acudimos, no? Dios. ¿A quién? A esa deberíamos de acudir, pero la realidad, ¿cuál es, no? Cada uno tenemos nuestra realidad, ¿no? Yo, ¿a quién acudo? Hasta me puse como a pensar, ¿no? A ver, ¿a dónde voy yo? ¿Qué hago cuando yo tengo un problema? Tal. Y entonces quedé ahí como en esa reflexión yo, ¿no? De a quién estoy escuchando, de qué estoy escuchando, porque en función de a quién vayamos y con quién andemos, al final eso se nos contagia. Hermanos, de verdad, ¿eh? No es ningún comercial que estoy haciendo para que sean mis amigos, no, mis amigas, no. Simplemente que sí que es verdad, ¿no? Que nosotros hay ambientes, yo no sé si ustedes se han fijado, pero a veces usted entra en contacto con personas que usted está 20 minutos con ella y usted no se siente a gusto. Usted dice, ay no, ¿yo aquí qué hago? Ay no, Dios mío, ¿a qué hora va a dejar de hablar así? ¿No? O sea, yo por ejemplo me pongo a hablar con una persona que ya cuando lleva el 10º taco, yo ya, ay Dios mío, pero no va a dejar de hablar así. ¿Sabes? Porque ya me incomoda. O sea, ya me incomoda a mí, a veces algunos lenguajes, algunas formas. Ahora que estuve en Honduras, jolín, yo quiero mucho a mis sobrinos y a mi y a toda la familia, ¿no? Pero claro, fui a convivir con unas cosas que yo dije, Dios mío, ¿yo soy un extraterrestre aquí? ¿O qué pasa, no? Porque es que yo no encajaba, no me gustaba la forma de hablar, la forma de vivir, de convivir, las formas que hacían. Digo, pero esto no es correcto, esto no va conmigo. Bueno, no soy quien para ir a juzgarle sus vidas, ¿no? Pero yo ya decía, no, yo ya no va, yo no sería capaz de vivir aquí. Menos mal que yo solo vengo 3 semanas, pero es que yo aquí convivir meses sería muy difícil para mí, ¿no? Porque llega un momento en el que yo creo que verdaderamente el Espíritu Santo, hermanos, va obrando en nuestras vidas, va haciendo, el Espíritu Santo va haciendo cosas, gracias a Dios, va construyendo, va desconstruyendo también, ¿no? Va rompiendo en nosotros, ¿no? Actitudes, hábitos, formas de ver la vida, formas de entender la vida, que nos da una nueva visión, ¿no? Siempre hablamos, una nueva identidad, ¿no? Y esa es la que nos tiene que redarguir, ¿no? El Espíritu Santo nos tiene que redarguir y volver como a tomar dirección. No, mira, por ahí no, por aquí, ¿no? No, mira, así no, así. No. Deja de escuchar eso. Escucha a Dios. Abre la palabra. Pídele una cita a tu pastor. Pídele una cita a tu mentora,
tu discípulo, ¿cómo se dice? A tu mentora del discipulado, sí, a tu acompañante, ¿no? Entonces eso, a mí me ha hecho como, esta palabra, hermanos, me ha hecho como, no sé, como pensar mucho, hacerme preguntas, revisar y bueno, me queda mucho pendiente porque ya vieron que no pasé del versículo 2. Yo solo llegué hasta el versículo 2, no fui capaz. Entonces, no sé si el Señor va a querer que otro día terminemos, Salmo 23, porque esto es muy extenso. Y bueno, nada, pues esto es lo que el Señor me ha dado a mí y ojalá que te haya dado algo a ti. Bendiciones.